Hola William, muchas gracias por esta invitación. Yo soy Sandra Londoño, trabajadora social y mediadora familiar en la provincia de Quebec. Vengo de Colombia y hace 23 años que estoy aquí en Canadá y trabajo como trabajadora social desde hace 17 años ya. 17 años, wow, o sea que tú sabes a la perfección el tema que vamos a tocar hoy. Claro que sí, mi especialización es justamente en conflictos de separación. Wow, o sea que damos directo en la cible, iba a decir, en francés, pero en español, ¿cómo se diría? Damos directo en el punto. Sí, al objetivo. Dime, ¿cuáles son los pasos legales y procesos que enfrentan las parejas al separarse en Quebec, particularmente cuando hay hijos involucrados? Mira, cuando las parejas deciden separarse, depende de si están casados o si están en unión libre, van a enfrentar una serie de procesos para poder obtener su separación oficial. Si están casados, deben buscar la orden de divorcio, la sentencia de divorcio. Y para llegar a esa sentencia hay varios caminos que pueden emprender. El primer camino es que entre ellos se sientan, conversan, llegan a acuerdos y se entienden. Y con eso pueden ir a la corte a pedir que legalicen estos acuerdos. El segundo es la mediación familiar, que es la estrategia por excelencia de resolución de conflictos. Vienen con una mediadora familiar, negocian todos los aspectos de la separación, la mediadora redacta un acuerdo y con este acuerdo van a la corte a pedir la sentencia de divorcio. El tercero es conseguirse cada uno un abogado, porque de pronto el conflicto está muy vivo entre ellos. Se consiguen un abogado cada uno y los abogados podrían negociar entre ellos. Hoy en día los abogados son mucho más conciliantes, conocen las metodologías, las estrategias de conciliación y ellos van a intentar llegar a acuerdos entre abogados. Si esto no es posible, finalmente el recurso más drástico es ir directamente a la corte, cada uno representado por abogado, y pelear cada uno sus intereses para que finalmente un juez decida por ellos. Me surge una preguntita ahí. Según tu experiencia, ¿cuál de esos tres, porque me nombraste tres como, digámoslo así, como alternativas que pueden suceder, cuál de esas es la más recurrente? Yo te diría una es la charla de información que el Ministerio de la Justicia ofrece para todas las parejas que se separan con o sin hijos. La otra es la mediación familiar. El Ministerio de la Justicia financia las 5 primeras horas de tu proceso de mediación familiar si tienes hijos a cargo y si es la primera vez que intentas un proceso de mediación. Si es la segunda vez o ya tienes una orden de la corte y tienes hijos, pues te financia 2 horas y media cada vez que necesites renegociar. Y si no tienes hijos, también te financia 3 horas. ¿Cómo se aborda la custodia de los hijos en el sistema legal canadiense o quebequense y cuáles son los factores claves que se consideran en esta decisión? La corte no tiene un sistema de custodia que sea el prioritario o que diga automáticamente, porque esto es un mito que escucho mucho, dicen que automáticamente la custodia va para las madres. No necesariamente es así. En la corte los jueces generalmente tienen la mentalidad de que ambos padres son competentes y ambos podrían ocuparse de los hijos. Entonces cada padre, si quiere la custodia completa, debe demostrarle al juez que tiene las competencias para hacerlo y que el otro no las tiene. Porque si los dos las tienen,
pues la custodia va a ser compartida. ¿Cómo se determinan los derechos y responsabilidades de los padres después de la separación? Mira, los dos padres que aparecen en el certificado de nacimiento de los hijos tienen el 100% de la autoridad parental sobre los niños. Es decir, que ambos tienen las mismas responsabilidades y los mismos derechos sobre sus hijos. Esto no tiene que ver con el tiempo que pasen los niños con cada padre. Fíjate que desde el 2021 la ley del divorcio modificó algunos términos y uno de los términos que modificó es el término de custodia. Aquí ya no le llamamos custodia, le llamamos tiempo parental. El padre que tiene más tiempo parental no significa que tenga más autoridad parental. Es decir, no puede decidir si el niño va a ir a la escuela privada, o si va a cambiar de colegio, o si va a tener una cirugía, o si va a tener un tratamiento de ortodoncia. Decisiones grandes que impactan la vida de los niños tienen que ser tomadas por los dos padres que tienen la autoridad parental. ¿Tú sabes cómo funciona el sistema que determina cuánto dinero debe dar el padre, en este caso, a la madre por cada uno de sus hijos? ¿Tienes alguna idea de cómo funciona? Claro que sí, manejo eso todos los días, William. Eso es lo que llamamos el cálculo de la pensión alimenticia o la manutención para los niños. Y este cálculo depende de varios aspectos. El primero son los ingresos de cada uno de los padres. El segundo es la cantidad de hijos. El tercero es el tiempo que los niños pasen con cada uno de los padres y el cuarto son los gastos particulares que necesitan estos niños. De acuerdo a estos 4 aspectos, los abogados de familia y los mediadores familiares contamos con una herramienta que nos permite hacer el cálculo de la responsabilidad financiera de los niños. La pensión alimenticia aquí en Quebec está diseñada para que los niños puedan tener el mismo nivel de vida en los dos hogares, porque no sería justo que el niño viva una semana en un hogar donde se reciben 50,000 al año y otra semana en un hogar donde se reciben 150,000 al año, porque la calidad de vida en este hogar va a ser mucho mejor durante una semana y en este va a ser mucho más precaria. Entonces, para equilibrar eso, existe el sistema de pensión alimenticia. Me dio la impresión que este ejemplo que diste es cuando la custodia fue compartida y en un hogar ganan 50,000 y en el otro 150,000. Entonces, mismo si es compartida, no quiere decir que ninguno le da dinero a ninguno. Exacto. Lo que quiere decir es que vamos a ir a un cálculo, como lo acabas de explicar, y la familia que gane más, que tenga más ingresos, tiene que contribuir a la familia que tiene menos ingresos. Esto en el caso de las familias, de los padres, perdón, que tengan la custodia compartida. ¿Entendí bien? Sí, puse ese ejemplo precisamente para que realicemos que no es porque tengamos, muchos padres dicen, no, yo quiero la custodia compartida porque así entonces no voy a tener que pagar pensión alimenticia. No es así. Falso, ¿eh? Falso. Ahora vamos a ir al inicio, donde es la madre que tiene toda la custodia. Y hablemos que hay 2 hijos menores. Y el padre pues tiene acceso un fin de semana sobre 2 o los fines de semana. Entonces, aquí en esta situación, ¿cómo se calcula el aporte que tiene que proporcionar el padre a sus hijos? La totalidad de la responsabilidad financiera, mismo si es la madre la que tiene los niños a tiempo completo. La madre gana 50,000 y el padre gana 50,000. Y la madre tiene la custodia completa
de los dos niños, y, o sea, tiene el 80% y el padre tiene el 20%. ¿De qué manera se calcularía eso? Quiere decir que la madre está asumiendo 80% de la responsabilidad financiera y no le corresponde. A ella le corresponde el 50% de la responsabilidad financiera, entonces el padre debe suplir ese 30% que le hace falta a ella. Wow, increíble. O sea que esto realmente hay una tecnicalidad y todos los casos en este punto se manejan de la misma manera, me imagino. Todos. Y hay una ellos o con una mediadora familiar deben ir a la corte. Perdóname, Sandra, pero en este caso no hay ningún acuerdo. La persona afectada, digámoslo así, tiene recursos sabiendo que no documentó nada. No tiene recursos, pero sí tiene un buen abogado que demuestre de pronto con consignaciones, con mensajes, con correos. Entonces podría demostrar a la corte que sí hay como algo de facto, Okay, algo que un acuerdo sucedió.
¿sí? Ok. Si demuestra que ha sucedido, es probable que el juez lo tenga en cuenta. Si no, tendría que empezar de cero. Tiene que empezar de cero y nuevamente pues ahí sí pues documentar. Aplicar los acuerdos. A veces los padres concluyen un acuerdo en mediación familiar o tienen una orden de la corte, pero siguen teniendo conflictos. Entonces, con la ayuda de un coach coparental, pueden trabajar sobre esos conflictos, mejorar la comunicación, establecer mejores estrategias, afinar los acuerdos y la manera en que los aplican. Esto lo pueden hacer en coaching coparental. ¿Hay diferencias en el tratamiento legal y social de las parejas casadas y las parejas de hecho al separarse en Canadá o en Quebec? A nivel de los niños, ninguna. Lo que ya hablamos de la manutención para los niños, del cálculo, es exactamente igual que estés y en ese momento se complexifica
la situación, porque hay que tener en cuenta el horario de mi pareja, y si mi pareja tiene hijos y está en custodia compartida con el otro, entonces hay que tener en cuenta el horario de la expareja de mi nueva pareja y de la expareja de la nueva pareja de mi expareja. ¿Qué medidas se toman para proteger el bienestar emocional de los niños durante el proceso de separación? Mira, sobre todo buscar ayuda. Si sabes que este proceso es muy doloroso para ti y ha pasado ya mucho tiempo y sigues en el mismo estado que al principio, busca ayuda profesional. Necesitas a alguien que te ayude a ver las cosas de manera más Digamos, voy a ir en el caso del padre. Bueno, que los hijos cuando están con el padre hablan muy negativamente de la madre o viceversa. Entonces, ¿eso también tiene alguna consecuencia? Claro que sí. Si nosotras hacemos una evaluación y nos damos cuenta de que el niño repite el discurso de uno de los padres que es negativo hacia el otro padre, pues eso va a influenciar para que nosotros estemos menos inclinados a que ese padre tenga más tiempo con el niño. ¿Cómo se fomenta la comunicación efectiva entre los padres después de la separación para garantizar el bienestar continuo de los hijos? Mira, la comunicación
compartiendo.